yo, como víctima de desplazamiento forzado y en representación de esta población que es la más grande en el país, y como víctima de la FARC, porque es que yo soy víctima de la FARC, con 3 desplazamientos forzados de la zona del Caguán, con un homicidio, con un reclutamiento, con un atentado terrorista reconocido ante la ley y ante lo que me compete como víctima, no hemos sido representados como víctimas de la FARC en La Habana. ¿Por qué? Porque el Estado mismo nos ha dado una estratificación de víctimas, ¿sí? Víctimas aquellas que han sido víctimas políticas, víctimas de periodistas, víctimas, o sea, nos han dividido, digo yo, que en diferentes espacios socioeconómicos. Nosotros las víctimas de terreno, víctimas vulnerables, víctimas de allá, del olvido, siempre hemos sido eso para el Estado, víctimas del olvido. Nosotros como víctimas de ustedes necesitamos que ustedes nos expliquen por qué pasó. Queremos una verdad. ¿Cómo nos están preparando para yo sentarme acá con un desmovilizado que me hizo daño y decirle, venga, vamos a construir paz? Hoy nos encontramos en Neiva, en la casa de Derly Pastrana, una líder social que luchaba por los derechos de las mujeres abusadas por las FARC. Acá la asesinaron, callaron su voz. Y hoy en Primera Voz conoceremos qué pasó con este caso y quién está siguiendo su legado. Víctimas en todo el territorio. Anoche yo mismo recibí una llamada al teléfono de Derly Pastrana. Yo escuché la llamada amenazante que en varias ocasiones ingresó y estoy seguro que es de alias El Paisa, que es el hombre que la ha perseguido para hacerle daño. Ese cobarde, así es un cobarde canalla y ustedes no están tomando decisiones. Porque yo, en mi sentir, yo no puedo decir perdón cuando a mis hijos los dejaron sin papá, cuando a mí me tocó salirme de mi trabajo, cuando a mí me tocó salir a pedir hasta limonja para criarlos, cuando mi hijo fue raptado, llevado y secuestrado. ¿Sí? Yo no puedo ir a decir al paisa, te perdono. El que lo perdonará está arriba, porque eso no se olvida. Yo digo que la paz se construye de los corazones, pero no se olvida. Mucha atención, noticias de última hora. Una líder social de la ciudad de Neiva ha sido víctima de un atentado criminal en las últimas horas. Estamos hablando de la señora Derly Pastrana Yara, quien actualmente es la presidenta de la Mesa Departamental de Víctimas. Mucha atención, urgente. Esta noche fue blanco de un atentado por sujetos desconocidos la presidenta de la Mesa Departamental de Víctimas, Derly Pastrana Yara. Tenemos información de lo que ocurrió. Mucha atención. A esta hora, Huila Noticias tiene la capacidad de reportarles la situación. El hecho se presentó, mucha atención. La situación se dio esta noche, pasada las 8, en la calle 29 Sur, con carrera 26, en el cuarto centenario. La señora Derly se encontraba arribando a su casa cuando fue alcanzada por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo DT, los cuales dispararon en repetidas ocasiones contra la historia de aquel novillo que había nacido ahí en la sierra. Qué bella estampa, mira la fiera, venían los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro pico, cruzo sendero, llegando al bar.
hijos, aroma del colegio. Usted se convirtió en la mano derecha de Derli. Inclusive estuvo presente en el momento de su asesinato y de su atentado. ¿Cómo fue vivir ese momento? Con Derli compartí muchas cosas, alegrías, tristezas. Ella fue mi paño de lágrima y yo fui el paño de lágrima de ella. Y espacios de política, porque en ese tiempo pues estábamos apoyando a la doctora Sofía Gaviria, que estaba aspirando al Senado. Después de eso, Derli aspira a la Cámara, acá en el departamento del Huila, y empezamos un recorrido en todo el departamento. Empezamos un recorrido a vivir, porque fue una campaña de recursos propios desde abajo, sin recibir presupuesto de nadie, de ningún espacio, de ninguna entidad, de ningún político, porque ella decía, es que yo no soy politiquera, yo soy política. Y fue algo que me enseñó. Una cosa es ser politiquero y otra cosa es ser política. Y nos íbamos, muchas veces nos quedamos varados por allá a mitad de la carretera, el carro andando y la llanta por allá. Viví tantas cosas con ella, tantas, que nunca me imaginé tener que, como había vivido tantas cosas con ella, ser testigo del último momento con el que compartí con ella, que fue unos minutos antes, que había estado en mi casa y habíamos estado hablando, inclusive en ese momento estábamos hablando. Cuando sucedieron estos hechos fue algo espantoso. Ha sido un trauma para mí todo esto. Usted inclusive vio cuando los asesinos, o bueno, los sicarios, llegaron a la casa de ella. Sí. En ese momento, ¿quién estaba con ella? En ese momento ella estaba ahí sentada en la mesa, sola, trabajando en su computador, haciendo un listado, porque habíamos estado hablando minutos antes de ese listado que ella tenía que enviar. ¿Quién puede ser el posible autor de ese crimen? Bueno, Derli siempre en las entrevistas, ella denunciaba públicamente que ella era víctima de amenazas de las FARC y que ellos eran quienes le estaban haciendo seguimiento a ella directamente. Lo que sí tengo claro es que ella siempre se refirió a las FARC. Usted ahora está encargada de seguir el legado de Derli y realizar todos los trabajos que ella estaba realizando. ¿Cómo se siente usted al hacer esa labor en lo positivo y también en lo negativo en cuanto a amenazas que puede estar recibiendo? ¿Qué está pasando? Bueno, voy a enfocarme en lo negativo primero. Lo negativo es muy fuerte porque hoy estoy yo ocupando cargos que ocupaba Derli. Se me entregó las banderas de FECOL, se me entregaron las banderas de FUNITSI y se me entregaron las banderas de Redes Mujer a nivel nacional. Para mí fue un orgullo recibirlas porque fue un trabajo que ella vino realizando y siempre voy a destacar la mujer admirable que es, porque lo sigue siendo, así ella no esté, pero pienso que es una responsabilidad tan grande y a la vez un riesgo también enorme, porque pues todo el mundo sabe las amenazas, todo el mundo conoce lo que pasó ahora, y estar yo pues en un espacio el cual ella ocupaba me genera miedo en ocasiones, temor, pues obviamente por mi integridad. Y lo positivo es el tema de poder seguir con esa voz que venía realizando y sobre todo no dejar caer los espacios por los que tanto ella luchó.
¿Usted teme por su vida que le pase algo similar a lo que le pasó a Derly? Sí. ¿Te acuerdas que la parte tomó un edificio y secuestró a 2 personas? Sí, sí. Fue este. Creo que es este porque es blanco, es que no me acuerdo, es aquí en esta avenida. Esa es la toma. Pasamos y... Bueno, la noche del 15 de junio nos encontrábamos yo al frente de la casa donde vivía antes y mi compañera Derly Pastrana Yara aquí, precisamente en este espacio donde estaba trabajando desde su computador, tenía una mesa, su celular, se encontraba ahí desarrollando un listado de víctimas que tenía que enviar, cuando efectivamente esa noche dos tipos en una moto, uno de ellos se baja de la moto y sin medir palabra pues empieza a disparar sobre ella, ocasionándole pues 8 impactos de herida de bala de fuego, dejándola ahí tirada. Bueno, acá podemos ver, inclusive acá cerca a la puerta, hay un impacto de bala. ¿Esto es un impacto de bala? Sí, este es un impacto de bala y en esta parte de acá también. ¿Qué pasó cuando ellos se acercan? Hay una reja acá. Ellos se acercaron a la reja y pasaron la reja. No, ellos no pasan la reja, ellos o la persona, el sicario lo que hace es precisamente pararse acá en este lado y empezar a disparar pues hacia donde estaba Derly. Yo en ese momento cuando lo vi le grité a ella: vieja, éntrese, pero pues todo pasó tan rápido que no pude evitar nada, no pude hacer absolutamente nada. ¿Dónde cayó Derly? Acá al frente. Sí, ella cae acostada, incluso esa silla era la silla en la que ella se encontraba esa noche, sentada, ella cae hacia esta parte. Bueno, ahora vemos todos estos letreros de FEPCOL. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Derly como tal, pues era la vicepresidenta de FECOL, pero pues cuando falleció Ervin Hoyo, el presidente de FECOL, ella tomó las banderas como tal de FECOL, una mujer que siempre luchó por las voz de las víctimas, efectivamente, y principalmente esas víctimas que habían sido víctimas de las FARC. Entonces, en esta parte, ella tenía como tal el pendón de FECOL, pero también pues ocupaba otros espacios porque ella era la coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas de Neiva, y también de la Mesa Departamental como tal. Era la presidenta de Redes Mujer a nivel nacional, pero también tenía una fundación que fue con la que ella inició, que es la Fundación Caritas Felices, una bendición de Dios, donde siempre se ponía las botas como la ven ahí, y siempre luchaba en pro de todas las víctimas y sobre todo las mujeres, y como siempre lo decía en los diferentes espacios, somos el grito de las que no tienen voz. ¿Cómo se siente estar en este lugar y volver después de un mes? Siento tristeza. Derly para mí fue una madre. Derly para mí fue una amiga incondicional, una mujer de luchas, igual que yo como defensora de derechos humanos. Luchó porque pudiéramos tener igualdad en los diferentes espacios, porque siempre decía, si a nuestros victimarios le están dando garantías, ¿por qué a nosotros, que somos víctimas directas de las FARC, no nos dan garantías? Siempre. Era una mujer con un carácter muy fuerte. Siento impotencia
de saber que en muchos espacios ella denunció directamente que venía siendo víctima de amenaza. Porque esta vida es tan injusta, porque tiene que tocar a las personas que en realidad están trabajando en pro de una población y que los callan porque hablan directos. ¿Qué pasa cuando asesinan al hijo? ¿Dónde lo asesinaron? Al hijo lo asesinaron a 3 cuadras de acá, de la casa. Salieron muchos comentarios en medios de comunicaciones donde le afectaron demasiado a ella. ¿Por qué? Por el tema de que salían rumores y ella decía, yo sé que a mi hijo no lo mataron por problemas de falda, yo sé que a mi hijo no lo mataron por ser un delincuente, yo sé que a mi hijo lo mató directamente las FARC, porque ya le habían matado el papá, el esposo de ella. Fue un golpe muy duro para ella, mas sin embargo siguió luchando, siguió trabajando en el departamento del Huila y a nivel nacional por todas esas víctimas que no habían tenido una voz de aliento, y ella fue esa voz de aliento para las personas que tenían seres desaparecidos, que habían vivido un hecho victimizante dentro del conflicto armado, pero no solamente por parte de las FARC, sino por parte de paramilitares, de falsos positivos. Siempre defendía y era una de las mujeres que defendía la postura del hecho de que hubieran sido víctimas por cualquier actor. Esta mañana escuchaba por la entrevista a una defensora de derechos decir que la guerrilla no viola los derechos humanos, y eso me duele a mí como víctima de las FARC, que los que violan los derechos humanos son la fuerza pública o los agentes estatales del gobierno, que ellos sí violan los derechos humanos como los paramilitares, pero las víctimas de las FARC, entonces, ¿qué nos hicieron? O sea, no nos violaron nuestros derechos de un territorio, de una estadía, de donde nosotros estábamos felices pobremente. Esta frase que ella misma la escogió, somos el grito de los que ya no están y ella ya no está. Continuamos acá en Primera Voz hoy desde el cementerio de Neiva. Me dirijo a la bóveda número 103 de este Campo Santo, donde yacen los restos mortales de Derly Pastrana, una lideresa social que por denunciar los abusos sexuales de las FARC terminó hace un mes en una de estas bóvedas. Están acabando con la voz
de aquellas personas que hablan fuerte, que hablan directo, que denuncian, que no se callan y que no son cómplices de ninguna actitud ni de corrupción, ni de acto de violencias, pues en el marco del conflicto armado. Y lo vivimos hace unos días, lo viví el sábado también, que está reciente el asesinato de Derly, pero lo viví también con el compañero Félix Bata, que era un compañero que hizo hace algunos años parte de la Mesa Nacional como representante de jóvenes víctimas en el departamento de Arauca y que también lo asesinaron. Aquí quedó ella. Una mujer valiente, una mujer de admirar y siempre tendrá mi respeto y mi admiración. En esto están quedando los líderes sociales a nivel nacional, en un cementerio, por hacer denuncias, por contar en realidad la realidad que estamos viviendo y que se vive en Colombia. Este cementerio, ¿a cuántos más cementerios vamos a tener que visitar? ¿Cuántos líderes sociales más van a tener que morir para hacer un alto y que el gobierno nacional nos preste atención? Y en realidad mire que no tenemos garantías, que aquellos que hablamos claro, que denunciamos, estamos quedando en esto, como quedó Derly. Y que todo Colombia está en silencio, porque no hubo una voz a nivel nacional que hiciera un llamado de atención o de rechazo por lo que le sucedió a Derly. Simplemente se quedó en una de esas. Una líder más asesinada por denunciar, por no callar, por hablar claro, por decir la realidad de lo que está pasando en nuestros territorios, la realidad, donde no estamos viviendo ningún remanso de paz, porque es mentira. Una paz se construye, como lo decía ella, desde los territorios, con las diferentes comunidades, pero sobre todo escuchando a las víctimas, unas víctimas reales, no víctimas de corbata, porque aquí no queremos víctimas de corbata. Aquí queremos víctimas que en realidad han tenido que vivir lo que estamos viviendo nosotros, los líderes y defensores sociales a nivel nacional. Entonces yo quiero aprovechar para decir y hacer un llamado en rechazo al gobierno nacional por no haber apoyado ni tan siquiera una movilización, una marcha en rechazo a lo que le pasó a Derly. ¿Acaso Derly era diferente a las otras mujeres que han sido asesinadas por sus mismos esposos o por sus diferentes actores dentro del conflicto armado? No, era una mujer que hablaba claro, que a muchos no les gustaba, pero que merecía vivir. ¿La muerte de Derly se pudo haber evitado? Sí, pienso que sí se había podido haber evitado, porque ella lo denunció muchas veces y no tuvo garantías, nunca le creyeron. Y da impotencia saber de que se hizo tantas denuncias en medios de comunicación, ante la fiscalía. Ella tocó puertas, pero nadie se las abrió. Definitivamente no tuvo las garantías efectivas, porque como habla y en los diferentes espacios, como lo dice la ley 1448 del 2011, garantías de no repetición, habían podido evitar esta muerte, pero no lo hicieron, porque no creyeron, o tal vez se confiaron, como también se confió ella. ¿Qué podemos hacer para evitar que más líderes sociales terminen como terminó Derly?
Yo pienso que el gobierno nacional, y hablo del gobierno nacional porque es la cabeza principal de todo Colombia, debe tener claro que las garantías efectivas de participación de las diferentes organizaciones o víctimas del conflicto armado, defensores de derechos humanos y de toda la aglomeración que hay en todo Colombia, del líder social debe tener una garantía, pero no una garantía media, es una garantía efectiva, porque nosotros podemos denunciar, podemos participar y darle información a nuestras autoridades, pero ¿quién nos garantiza a nosotros o quién me va a garantizar a mí que con lo que yo estoy haciendo no me vaya a traer consecuencias? Edna, usted ahora está en los zapatos de Derly, está siendo la vocera de todas las víctimas por las que Derly estuvo trabajando. ¿Teme por su vida? Sí, temo por mi vida y temo por la vida de muchos compañeros que prefieren callar, y le respeto a cada uno esa decisión, pero yo, Edna Rocío Pinto Cerrato, no va a callar, porque es que la muerte de Derly no puede quedar impune, no puede quedar en un listado más de los tantos líderes que son asesinados y que hasta el momento no se sabe nada. ¿Qué mensaje le puede dar usted a todas las mujeres que dicen luchar y ser una voz por las mujeres afectadas por la violencia, pero ante lo que sucedió con Derly están totalmente calladas y no han dicho nada al respecto? A mí me manifestaban algunas organizaciones, Edna, ¿por qué no has hecho nada? Y efectivamente queremos hacer algo grande, algo que impacte, porque es que no vamos a salir solamente a pararnos al Palacio de Justicia a exigir que se dé una pronta respuesta de quienes estuvieron al tanto, quienes fueron en realidad los que le hicieron este atentado y que hoy terminaron con la vida de Derly Pastrana Yara, sino también es hacer un llamado a todas estas mujeres, a todos los funcionarios, a todas las diferentes entidades, a que nos unamos, a que no callemos, ya dejemos tanto egoísmo, tanto rechazo, que si son de izquierda, que si son de derecha, basta, es la vida de nuestros seres queridos, la vida de los colombianos, la sangre que se está derramando en estos momentos en todo Colombia y que nosotros lo único que hacemos es quedarnos callados. Yo quiero hacer un llamado de atención a todas las mujeres que a nivel nacional representan. Quiero ver que después de esto o de este llamado que estoy haciendo se unan y que podamos salir a nivel nacional a rechazar lo que le pasó a Derly Pastrana Yara, que hoy es ella la que tenemos aquí en el cementerio. Mañana, ¿quién va a ser? ¿Va a ser una de nosotros otra vez? Cuando estos tiempos